Hola, hola, soy Raimundo y este no es un canal de música, pero sí de historia. Y el día de hoy traigo una reflexión histórica basada en el consumo de contenido musical. Y está pues originada por la publicación del nuevo álbum de Green Day que salió publicado en enero de este año, Saviors. Este álbum que tiene apenas un par de meses que se publicó, que salió finalmente a la venta y que me hace recordar una situación. ¿Cómo consumíamos contenido hace 20 años? ¿Cómo consumíamos música hace 20 años? ¿Y cómo la consumimos hoy en día? Pues bien, es que acabo de mostrar aquí el álbum físico, cosa que ya es sumamente arcaica, porque ya incluso hay computadoras que ya no traen reproductor de CDs, ya el CD está pasando cada vez más hacia la historia y sin embargo, se siguen editando estos discos físicos. ¿Cómo hacíamos antes para consumir este tipo de contenido? La música es algo que ha estado presente en la humanidad desde hace mucho tiempo y la forma de consumirla ha sido muy diferente a lo largo del tiempo. Me voy a referir exclusivamente a cómo la consumíamos hace unos 20 años, cuando yo era adolescente, y cómo lo hacemos hoy en día. Porque, pues, ¿cómo me enteré de que surgió este nuevo disco que estaba a la venta? Pues, básicamente nos enteramos de que hay un álbum nuevo cuando nuestra plataforma de nuestra preferencia, ya sea Spotify, Apple o la que sea, nos avisa que una banda, en este caso, que nosotros seguimos, va a publicar un nuevo álbum, o nos enteramos quizá a través de noticias, pero es algo poco frecuente que nosotros, tengamos el acercamiento que solíamos tener hace 20 años con esto. Normalmente sí se siguen publicando los famosos sencillos y, bueno, el día que sale publicado, uno va a la plataforma de su preferencia, da clic y escucha, ¿no? En este caso, yo desde enero de este año tuve la oportunidad de escucharlo a través de Spotify y, pues, escuchar todas las canciones en orden. Incluso, pues, hubo por ahí una controversia cuando Adele, le pidió a Spotify que quitara la reproducción aleatoria de manera predeterminada en los álbumes, y al principio a algunas personas nos pareció esto una excentricidad, hasta que nos dimos cuenta que no, el álbum finalmente, es una creación del artista y él nos está proponiendo de alguna manera el orden en el que se escuchan las canciones. Pues bien, esto me hizo recordar y reflexionar y buscar acá en mis curiosidades este otro álbum de Green Day que salió publicado hace 20 años, que es American Idiot, nada más ni nada menos que uno de los mejores álbumes de su década. Y bueno, ¿cómo consumíamos este contenido hace 20 años? Es que hace 20 años, en septiembre del 2004, se publicó este álbum y se publicaron algunos, sencillos. De hecho, algunos de los sencillos se publicaron incluso en el 2005, ya estando publicado el álbum, ya estando disponible este álbum en, pues, en las tiendas de discos, porque es aquí donde entra el cómo consumíamos antes y cómo consumimos ahora. Hace 20 años, sencillamente uno escuchaba alguna canción en el radio. Era lo más frecuente escuchar en el radio una canción que le gustaba y tomaba nota de quién es, de qué canción es, y muchas veces los locutores tenían esta consigna de ir diciendo el nombre de la canción, sobre todo cuando se trataba de canciones nuevas. Y muchas veces también tenía la consigna de promocionar el álbum, o sea, decir cuál es el álbum, cuándo se publicó, dónde está disponible, etcétera. Existían las tiendas de discos, pero aparte de existir las tiendas de discos, estos famosos mix-up que están prácticamente en vías de extinción, también había tiendas de discos o espacios de discos en las tiendas departamentales o incluso en los supermercados. Acá en México, los supermercados tenían una sección de discos donde, bueno, no era así como que uno fuera a encontrar todos los álbumes que quisiera, pero encontraba una selección, dependiendo de qué súper fuera, una selección medianamente aceptable. Y si uno no estaba del todo convencido todavía de comprar el álbum, sobre todo en los álbumes,
nuevos que iban saliendo, pues había unos aparadores, unos espacios más bien, en los que estaba físicamente podías ver el disco, o sea, podías ver esto, el disco, ahí lo podías ver físicamente, estaba detrás de un plástico y aparecía también la portada en la parte de abajo y también la contraportada con los nombres de las canciones y tú podías escuchar, había unos audífonos y tú podías escuchar la canción que quisieras y pues podías decidirte por comprarlo finalmente. Otra opción y que no podríamos, no hablar de ella era, pues, comprar el álbum, pirata, es decir, afuera de alguna estación del metro, en la Ciudad de México o en alguna otra parte, digamos que en un espacio público, en los mercados, en la calle, literalmente, encontraba uno puestos de discos, que también actualmente están en vías de extinción, eh, donde encontraba uno una copia del álbum, porque bueno, este de acá lo compré yo recientemente porque no lo tenía, reparé hace poco en que no lo tenía, pero este álbum hace unos 20 años tenía un costo por ahí de unos 300 a 400 pesos mexicanos, que si nos ponemos a pensar, es que hace 20 años, 3 o 400 pesos mexicanos eran de 7 a 10 salarios mínimos. Es decir, sí se trataba de algo, pues, caro, privativo para algunas personas comprar el álbum original, y entonces compraba uno una copia que costaba 20 pesos en el centro, afuera del metro o algo así. Y, el álbum lo compraba uno y lo escuchaba completo. Era así como que la parte interesante. El álbum tenía, pues, por supuesto, ¿no? El disco lo tenía uno que reproducir en un dispositivo, pues, diseñado para eso, pero también el aliciente de comprar lo original era que estaba el cancionero, donde están las letras de todas las canciones, y acá, bueno, no sé qué tan bien se pueda ver en la cámara, pero podemos apreciar que las, letras que están aquí, las letras de las canciones están incluso parecen escritas a mano, aunque en realidad, pues, es una impresión a la que se le metió y se le invirtió mucho diseño, muchísimo diseño para hacer de esto prácticamente una obra de arte, independiente del propio álbum, que en sí mismo es una obra de arte. Este álbum, American Idiot, por ejemplo, es un álbum conceptual de su momento. Ahora sí que si, si este video tiene suficientes likes, probablemente voy a hacer un análisis más minucioso de este disco. Pero lo que yo planteo es que solíamos escuchar el disco completo y solíamos leer las letras del cancionero, y las letras del cancionero muchas veces ahí incluso incluían algunas pistas sobre de qué trataba o a qué se refería la canción. Green Day tiende a tener unas letras muy interesantes y a veces hay que desentrañar el sentido. Y reitero, todo lo contrario sucedió con este otro, porque con este otro literalmente, pues, lo escuché a través de Spotify, lo escucho completo, y es en ese momento en que digo, bueno, ahora quiero leer las letras y bueno, acá en Spotify no hay un cancionero, aunque ya se ha hecho el esfuerzo de colocar las letras y sincronizarlas, pues bueno, le tomó unos días, yo incluso esperé un par de días a ver si aparecían las letras, porque no aparecían todas. Y bueno, lo que terminé haciendo fue buscarlas en Google, no descargarlas, sino pegarlas en un documento de Word y traducirlas, ¿no? Porque es parte del ejercicio que a mí me gusta hacer en este caso. Y entonces el ejercicio de traducir las letras ya no era un ejercicio que hacía uno cancionero en mano de manera mental, sino en este caso lo hice frente a una computadora, con toda la calma del mundo, pero de todas maneras con computadora. Y es en ese momento que yo dije, pues quisiera yo tener el álbum, aunque ya no se use, o sea, ya incluso hay muchos aparatos que ya no tienen esta opción. Pues, decidí finalmente comprarlo. Y la cuestión es, para empezar,
Este álbum de acá se conseguía, reitero, en un mix-up, se conseguía en un supermercado, se podía conseguir en una tienda departamental. Literalmente, bastaba con ir a estas tiendas y buscaba uno en la sección de discos, e incluso había como cierta regla, si lo queremos llamar así, de que los álbumes estaban ordenados de manera, alfabética por el nombre del artista. Entonces buscaba, ¿no? En este caso, en la letra G, buscaba uno y ahí encontraba, y si no estaba ahí, pues preguntaba con algún empleado, pero por lo general, si no estaba ahí es porque no había. Y en este caso, pues yo me di a la tarea un par de días después de que salió el disco, dije, pues igual y sí, ahí cerca de mi trabajo hay un Sanborns y decidí pues ver, a ver si estaba, a ver si lo encontraba y pues, oh decepción, ir a la sección de discos de Sanborns y a cualquier sección de discos en la actualidad, a cualquier mix-up en la actualidad también es una gran decepción darse cuenta de que ya no hay tal sección de discos, ya es muy limitado el catálogo que tienen y que bueno, antes, hace muchos ayeres, hace 20 años, este disco habría estado en unos aparadores enormes a la entrada de las tiendas Mix-Up, en donde decía novedades, si acababa de salir, novedades, y había cantidad de discos ahí disponibles y uno lo agarraba prácticamente a la entrada. Claro, traía su etiquetita y todo, y pues reitero, ¿no? Tenía un costo que en aquel entonces eran unos 400 pesos mexicanos, unos 3 o 400 pesos mexicanos, pero que equivaldrían más o menos a unos 7 de 7 a 10 salarios mínimos. Y en cambio, este de acá, que tuvo un costo, lo compré finalmente a través de Amazon, eh, tuvo un costo de 200 pesos, 209 pesos, si no me equivoco, que son, pues, poco menos que un salario mínimo. Es decir, si nos damos cuenta la diferencia en salarios mínimos, no tanto en inflación o esta cuestión, sino en salarios mínimos, pues sí es bastante sustancial. Podemos decir que una de 2, o el salario mínimo ha adquirido más poder adquisitivo, o será que estas cosas ya no tienen tanto valor económico como el que solían tener, porque no se nos olvide que el CD en la actualidad es la versión barata de comprar música, la versión cara suelen ser los vinilos, que ahí hay una crítica muy grande que podríamos hacer. Y en cambio, cuando salió este, pues esta era la única versión que existía. En el 2004 no había versiones en vinilo, no se hacían. Y no solo eso, sino que ya se habían descontinuado la versión barata de la música en los 90, que eran los cassettes. Ya se habían descontinuado, para el 2004 ya los cassettes ya no existían, ya ni siquiera piratas los encontraba uno, y entonces, pues era el disco o el disco, no había versión cara y versión barata, era esa la única versión. Y en este caso, el disco, reitero, tuvo un costo de 200 pesos mexicanos. Es la versión, pues, barata, por así decirlo, porque la versión en LP tiene un costo mucho mayor, sobre los 800 pesos. Y se queda aquí uno pensando, ¿no? En cómo consumíamos música antes, cómo consumimos música ahora. Tiene ya mucho tiempo que no solemos escuchar los discos completos. Yo en este caso lo escuché completo. De hecho, puedo decir que a partir de que salió, pues prácticamente del diario lo he escuchado completo, o por lo menos el último mes o mes y medio lo he escuchado completito varias veces y que realmente, además, al momento de ver este álbum, ahora sí que esto no es un unboxing, pero podríamos equipararlo un poco, pues viene acá un, una caja de cartón, interesante, porque ya existían estas cajas, no es el primero ni el último que sale en este tipo de versiones, con el arte, por supuesto, del álbum, y el cancionero, que era algo de lo que a mí me interesaba bastante. Y bueno, acá no sé si decirlo decepción, porque para empezar, pues el material con el que está hecho
es muy diferente del material que tenía un cancionero hace 20 años. Hace 20 años era una como revistita así con un papel muy bonito. Desconozco el nombre de ese papel, pero este de acá está en un papel tipo bond, tirándole a opalina, pero en realidad, pues no. Y luego el diseño dentro del propio cancionero, pues es realmente muy simple. Vienen las puras canciones, las puras letras de las canciones, los créditos, una que otra fotografía, pero solamente en la parte de atrás, y se acabó. Realmente el cancionero ya no tiene tanta relevancia como solía tener. El álbum, el disco en sí, viene serigrafiado. Es, interesante porque eso es algo que siempre se hacía, ¿no? Que los álbumes, pues, venían serigrafiados. Era la forma en la que uno sabía que se trataba de un disco original y no de una copia. Incluso había quien hacía copias serigrafiadas y las vendía más caras. Pero reitero, uno escucha ahora partes del álbum. Uno entra a Spotify y nada más aparecen las canciones, bueno, aparecen todas las canciones, pero uno puede escuchar y saltar canciones y lo que quiera, y difícilmente ya escucha el álbum completo. Es algo que a mi generación y a las generaciones anteriores, pues era muy característico escuchar el disco completo, porque como se trataba de un disco que además era caro de comprar, incluso, uno pirata, pues vamos a darnos cuenta que representaba algo así como una mitad o una tercera parte del salario mínimo. Entonces, incluso el pirata podemos decir que tenía un costo, significativo. Como tenía un costo, pues uno no podía darse el lujo de que el disco se rayara. Y entonces, para que no se rayara el disco, uno lo ponía en la grabadora, cerraba la grabadora con mucho cuidado, le daba play y hasta que terminara el disco. Nada de estar adelantando, regresando. Son cosas que sí existían esas funciones, pero uno trataba de no utilizarlas precisamente para que el disco no se fuera a rayar y, no fuera a quedar inservible. Y en la actualidad, bueno, saltamos la canción con una velocidad impresionante, incluso, pues, existe también este botón en aleatorio. Ese botón no se eliminó, lo único que se hizo fue no ponerlo de manera predeterminada, pues, precisamente porque los álbumes están diseñados por su artista, por el artista que los hizo, pensados en un orden específico, ¿no? En este caso, no se trata de un álbum conceptual. Aquí voy a entrar un poco más al análisis del álbum. No es un álbum conceptual. En realidad, tiene 14 canciones, 15 canciones. Y estas 15 canciones, están en un orden que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque al artista se le ocurre ponerlas en un orden específico justamente porque quiere que lo escuchemos de esa manera. Eso no significa que uno como consumidor a fuerza lo vaya a escuchar siempre de esa manera, pero es el orden propuesto por el artista. Y en este caso, el álbum abrió con una canción que yo escuché el sencillo. Vamos, acá los sencillos se publicaron antes que el álbum, en tanto que en este otro, los sencillos se publicaron después, junto con y después del álbum. Digamos que en este caso no, se publican antes de la salida del álbum y, por ejemplo, The American Dream is Killing Me, que es la primera canción, yo la escucho, primero cuando salió publicada por ahí de octubre del año pasado, y a mí me gustó. De hecho, vamos, este disco traía por acá la cuestión de que Green Day nos había recetado un pésimo disco, en el 2020. La verdad es que fue pésimo, no hay otra manera de llamarlo. Y en cambio, este otro, yo escucho, el primer sencillo y dije: "Oye, esto suena a al Green Day clásico, esto ya no suena a aquellas cosas que nos recetaron en Mother of All, no, ya tiene el sonido que suele ser, Green Day". Y entonces, este álbum toca tópicos políticos,
por un lado, en esa primera canción es una canción netamente política, pero también sociales, pero también económicos, incluso personales, ¿no? Hay de todo. No es un álbum conceptual como este otro que nos cuenta una historia, que ahora sí que tenemos que seguir la historia que nos está planteando, en American Idiot. En este caso, no. En este caso, técnicamente sí podríamos escucharlo de manera aleatoria, pero el orden propuesto nos permite entender un poco cómo concatenaron estas ideas, ¿no? Por ejemplo, las canciones de Look Man No Brains y Bobby Sox fueron muy sarcásticas. A mí me gustaron mucho porque tienen un tono muy sarcástico, aunque en dimensiones diferentes. Em, el caso, ¿no? Las baladas Good Night Adeline o Susie Chapstick, que son, cuestiones personales que incluso me gustaron bastante al momento en que plantean situaciones ya no de la vida adolescente, sino de la vida adulta, de relaciones personales, de aspiraciones personales. Es un disco bastante maduro en ese sentido. Es una banda que en este aspecto maduró bastante. Y bueno, una de las canciones de mis canciones favoritas del álbum es Strange Days Are Here to Stay, Los días extraños llegaron para quedarse. Me parece que aporta una reflexión muy interesante justamente porque, pues, vivimos tiempos muy extraños, ¿no? Hace una referencia ahí que dice, desde que David Bowie murió, nada ha sido igual. Y cuánta razón tiene todo eso, ¿no? Porque no se trata de que se murió David Bowie y por eso las cosas están mal, no, sino que se murió David Bowie en el 2016 y después de eso ganó Donald Trump, y después de eso vino el Brexit, y después de eso sucedieron N cantidad de situaciones a nivel global y obviamente en Estados Unidos, porque es una banda norteamericana, que impactan en la sociedad y hace unos planteamientos muy interesantes. Creo que esa es una de las letras más analizables de este álbum, y bueno, para cerrar este álbum con una par de canciones, una que se llama Saviors, como el propio álbum, y en donde nos plantea si alguien o algo nos irá a salvar. ¿A salvar de qué? Pues de estos días extraños. Y Fancy Sauce, que quizá es una de las canciones un poco controversiales, pero yo la interpreto como una verdadera oda a la locura. Y a una locura no solo personal, sino también colectiva, y que a veces nos hace preguntarnos hasta qué punto, pues, todos estaremos locos de alguna manera, ¿no? Es también muy sarcástica. Yo, en serio, en un podcast hace un par de semanas decía: "Invito a escucharlo", y en serio, invito a escuchar este álbum. A mí personalmente me gustó bastante y me dejó pensando bastante. Y bueno, reitero, la forma en la que consumimos contenido ha cambiado bastante, porque es un álbum de 40 minutos y antes solían ser los álbumes así, sobre los 40, 45 minutos. Y en la actualidad, ¿cómo consumimos música? Buscamos una canción, le damos play y escuchamos esa canción. No escuchamos el álbum completo. En cierta manera, se está perdiendo el álbum como unidad completa. Y en este caso, yo considero que este es superior la sumatoria de todas las canciones que cada una en lo individual. Y justamente eso es lo que da el hecho de que se publiquen un álbum y no se publiquen de manera aislada, de manera separada. Anteriormente los sencillos se publicaban después del álbum y uno escuchaba en el radio la canción, es el nuevo sencillo y entonces pensaba uno, oye, me gustó y la iba a comprar, iba a comprar el disco y como estaba en el espacio de novedades, normalmente se ponía uno los audífonos y escuchaba. Y bueno, en la actualidad eso ya no es así, ya incluso los súperes ya no tienen espacio para discos, ya las tiendas departamentales es muy acotado, Mix Up es muy acotado el espacio que tiene para discos y yo considero que incluso parece estar en vía de la extinción. Y en cambio, ahora, quienes compramos los álbumes así, pues, seguramente parecemos ancianos. Para los jóvenes seguramente pareceremos ancianos, porque
cómo compramos un disco, ¿no? Cómo en cambio podemos escucharlo en una plataforma de streaming o, perdón, lo descargaba uno, de Internet y a mediados de los 2000, a finales de los 2000, descargaba uno el álbum y si de verdad le había gustado, iba y lo compraba, y todavía iba uno a la tienda de discos y lo compraba de manera física como una especie de: "Ah, mira, ahora sí compré el disco original porque este disco sí se lo merece". Pues bueno, espero que les haya gustado si, este contenido, si tienen algún comentario respecto a este álbum o si quieren que haga algún contenido similar, pues no duden en dejármelo aquí en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.